España tenía enemigos por todas partes, que durante más de un siglo dominaron los campos de batalla. Imagínate enfrentarte a una carga de hombres cubiertos de armadura. Solo son historias. Para mediados del siglo XVI, España se había convertido en una de las grandes potencias del mundo. Había conquistado enormes territorios en América, incluyendo los grandes imperios que habían dominado buena parte de lo que hoy conocemos como México y Perú. Ya se habían establecido los virreinatos de Nueva España y del Perú. Y al otro lado del Atlántico, la monarquía española también controlaba territorios en Italia, los Países Bajos y otras partes de Europa. Era un imperio enorme, rico y poderoso. Y como te podrás imaginar, también bastante codiciado. Porque una cosa es conquistar territorios y otra muy diferente es conservarlos. España tenía enemigos por todas partes. Francia disputaba su poder en Europa. El Imperio Otomano avanzaba por el Mediterráneo. En los Países Bajos estallarían rebeliones que terminarían convirtiéndose en una guerra larguísima. Y para mantener un imperio de ese tamaño se necesita un gran ejército. España necesitaba hombres capaces de combatir durante meses lejos de casa, soportar hambre, frío, enfermedades y marchas interminables. Y cuando finalmente llegara el momento, enfrentarse a alguno de los mejores ejércitos de su época. Y los tenía. Hoy, en Solo son historias, hablaremos de los famosos tercios españoles. Y por cierto, si te estás preguntando por qué se llamaban tercios, el origen exacto del nombre no está completamente claro. Probablemente se llamaban así porque tenían un tercio de piqueros, otro tercio de arcabuceros y otro tercio de espadachines. Pero esto no es tan preciso porque la composición de los tercios fue cambiando muchísimo con los años. Ahora, alrededor de los tercios se han contado tantas historias que a veces resulta difícil separar a hombres reales de la leyenda, de lo que hicieron en batalla. Se dice que eran prácticamente invencibles, que Europa los temía, que durante más de un siglo dominaron los campos de batalla. Y bueno, invencibles no eran. Perdieron batallas, sufrieron derrotas terribles, y como veremos más adelante, muchas veces tenían problemas bastante más cotidianos que enfrentarse al enemigo. Pero tampoco necesitaban haber sido invencibles para que su historia sea impresionante, porque durante buena parte del siglo XVI y XVII, los tercios estuvieron entre las fuerzas de infantería más respetadas y temidas de Europa. Y para entender cómo llegaron a tener esa reputación, tenemos que retroceder en el tiempo un poco. ¿A qué pasaba antes de los tercios? Tenemos que remontarnos a finales del siglo XV. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, acababan de completar la conquista de Granada en 1492, último reino árabe en la península ibérica. Muy pronto comenzaron las llamadas Guerras de Italia, una serie de conflictos en los que algunas de las grandes potencias europeas se enfrentaron por el control de distintos territorios de la península italiana. Y allí los españoles se encontraron con un problema. Los franceses tenían una fuerza militar formidable, especialmente su caballería pesada. Imagínate enfrentarte a una carga de hombres cubiertos de armadura, montados sobre enormes caballos y avanzando a galope directamente a tu formación. No era algo que quisieras recibir directamente con una espada en la mano. España necesitaba adaptar su forma de combatir. Y aquí aparece uno de los personajes fundamentales de nuestra historia, Gonzalo Fernández de Córdoba. Probablemente lo conozcas mejor por su apodo. Lo llamaban el Gran Capitán. Fernández de Córdoba entendió que la infantería podía convertirse en algo muchísimo más poderoso si se combinaban correctamente distintos tipos de soldados: piqueros, espadachines y ballesteros. Y cada vez más importante, hombres armados con una tecnología que estaba cambiando completamente la guerra: las armas de fuego. Estábamos pasando del feudalismo a la era moderna. Porque primero fueron arcabuces, y con el tiempo mosquetes. No fue una transformación que ocurriría de la noche a la mañana, ni tampoco fue obra de una sola persona, pero aquellas reformas fueron parte del proceso que acabaría dando la forma
a la infantería española del siglo XVI. Y los resultados comenzaron a verse muy pronto. En batallas como Ceriñola en 1503, las fuerzas españolas derrotaron a los franceses utilizando posiciones defensivas y un uso tremendamente efectivo de las armas de fuego. Ceriñola es especialmente interesante porque suele mencionarse como una de las primeras grandes batallas europeas en el que las armas de fuego portátiles tuvieron un papel decisivo. La guerra estaba cambiando y España estaba aprendiendo bastante rápido cómo aprovechar ese cambio. Unas décadas después, durante el reinado de Carlos I de España o Carlos V como emperador del Sacro Imperio, aquellas reformas terminarían evolucionando hacia las unidades que conocemos como tercios. Los primeros tercios permanentes suelen situarse en la década de 1530, vinculados inicialmente a las posesiones españolas en Italia. Y aquí conviene aclarar algo. Un tercio no era simplemente un grupo enorme de hombres caminando junto a unas cuantas picas. Era una organización militar bastante sofisticada para su tiempo. Dentro de un mismo cuerpo encontrabas principalmente dos elementos que se complementaban entre sí. Por un lado estaban los piqueros, llevaban unas lanzas enormes que podían alcanzar varios metros de longitud. La pica podía parecer un arma bastante sencilla, pero una formación disciplinada de cientos de hombres sosteniendo esas armas hacia el frente era un problema enorme, especialmente para la caballería. Un caballo no suele tener demasiado entusiasmo por lanzarse contra una pared llena de puntas, pero las picas tenían una limitación evidente. Necesitaban acercarse al enemigo para utilizarlas. Y allí entran los arcabuceros y posteriormente los mosqueteros. Ellos podían disparar desde cierta distancia, retirarse detrás de la protección de los piqueros, recargar y volver a combatir. No era simplemente unos disparan y otros llevan lanzas. Lo importante era cómo trabajaban juntos. Los tercios podían organizarse dependiendo de la situación, combinar fuego y defensa y resistir ataques que habrían destrozado a unidades menos disciplinadas. Y precisamente esa palabra, la disciplina, es una de las claves de toda esta historia. Porque a veces hablamos de los tercios como si fueran una especie de máquina militar, pero eran personas. Muchos eran soldados profesionales, y eso era importantísimo. Un hombre podía pasar años combatiendo, marchaba cientos de kilómetros, participaba en asedios, aprendía a mantener una formación, mientras a su alrededor explotaban cañones, disparaban arcabuces y cargaban caballos. Y si sobrevivía suficiente tiempo, toda esa experiencia se acumulaba. Los veteranos enseñaban a los nuevos aprendían de hombres que quizás llevaban 10 o 15 años luchando por media en Europa. Eso producía unidades con una enorme experiencia práctica. Además, existía entre ellos un sentido muy fuerte del honor militar. Quizás demasiado fuerte algunas veces, porque los soldados de los tercios podían ser extraordinariamente disciplinados frente al enemigo, y al mismo tiempo protagonizar motines contra sus propios comandantes. Y aquí aparece una de mis partes favoritas de la historia. Los motines de los tercios no siempre eran simplemente un grupo de soldados volviéndose loco y saqueándolo todo. Muchas veces tenían una razón bastante sencilla. No les habían pagado. Imagina llevar meses o años arriesgando la vida lejos de tu casa y que la corona siguiera acumulando salarios pendientes. Llegaba un punto en el que los soldados decían: bueno, me cansé, hasta aquí, no doy más, no peleo más. Se organizaban, elegían representantes y reclamaban lo que se les debía. En ocasiones mantenían incluso su propia disciplina interna mientras estaban amotinados. Y cuando finalmente recibían la paga, volvían al servicio. Es una de esas cosas que te hacen pensar que cada vez que visitas un museo y ves una gran pintura heroica de hombres intentando defender algún puesto de batalla o en medio de la guerra, son hombres tratando de ganarse la vida. Para cuando llegamos a la primera mitad del siglo XVI, la infantería española ya había demostrado repetidamente lo peligrosa que podía ser. Una de las grandes demostraciones ocurrió en Pavia en 1525. España y las fuerzas imperiales se enfrentaban nuevamente a Francia.
y esta vez el propio rey francés Francisco I estaba presente en el campo de batalla. Los franceses contaban con una poderosa caballería pesada y con uno de los ejércitos más importantes de Europa. Pero las fuerzas imperiales y españolas consiguieron destrozar su ataque. Los arcabuceros tuvieron un papel fundamental, la caballería francesa sufrió enormemente y Francisco I terminó siendo capturado. Piénsalo por un segundo, el mismísimo rey de Francia prisionero. No era simplemente ganar una batalla, era una demostración brutal de cómo estaba cambiando el equilibrio militar de Europa. Y aunque Pavia ocurrió antes de la organización formal de los primeros tercios tal como lo conoceríamos después, representa perfectamente la transición, la tradición militar de la que nacerían estos. Con el paso de las décadas, esta reputación no hizo más que crecer. Ahora, cuando decimos que los tercios combatían por Europa, quizás suena como si simplemente viajaran de una batalla a otra. Pero la realidad era muchísimo menos gloriosa. La mayor parte de la vida de un soldado no consistía en combatir, consistía en caminar, caminar y seguir caminando. Dormir mal, comer lo que hubiera, esperar, enfermarse, participar en asedios que podían durar meses, y después volver a seguir caminando. Uno de los mejores ejemplos de esto fue el llamado Camino Español. España necesitaba enviar tropas desde sus territorios italianos hasta los Países Bajos. Hacerlo por mar era complicado debido a sus enemigos y a la situación política. Así que se estableció una enorme ruta terrestre que atravesaba diferentes territorios europeos. Miles de soldados recorrieron aquellas rutas durante décadas, desde Italia, atravesando los Alpes y continuando hacia el norte. Solo pensar en mover un ejército de miles de hombres de esa manera ya es complicado. Hay que alimentarlos, hay que alojarlos, conseguir suministros, mantener la disciplina y repetirlo durante cientos y cientos de kilómetros. Eso también formaba parte del poder de los tercios. No era solamente cómo combatían, era la capacidad de España para poner soldados experimentados a miles de kilómetros de su lugar de origen. Y entonces llegamos a una de las historias más famosas asociada con ellos, el milagro de Empell. Estamos en diciembre de 1585, durante la Guerra de los Países Bajos. Un tercio español se encontraba prácticamente atrapado en la isla Bommel, rodeado por fuerzas neerlandesas. La situación era bastante mala. Los neerlandeses tenían barcos, los españoles estaban aislados. Y entonces, los neerlandeses hicieron algo bastante inteligente. Rompieron los diques. El agua comenzó a inundar el terreno y los españoles tuvieron que refugiarse en las pocas zonas elevadas que quedaban. Según la tradición, mientras cavaban defensas, uno de los soldados encontró una tabla con una imagen de la Inmaculada Concepción. Los soldados interpretaron aquello como una señal divina, pero encontrar una imagen religiosa no iba a detener una flota. Lo que ocurrió después sí. Durante la noche llegó un frío extraordinariamente intenso. El agua comenzó a congelarse, y los barcos neerlandeses, que hasta ese momento habían sido una enorme ventaja para ellos, quedaron atrapados o tuvieron que retirarse ante el hielo. Los españoles aprovecharon la situación y atacaron. Contra todo pronóstico, consiguieron salir victoriosos. La historia terminaría convirtiéndose en una de las grandes leyendas de los tercios, y la Inmaculada Concepción quedaría estrechamente asociada con la infantería española. Pero se decía que los tercios no eran invencibles, y aquí tenemos que romper uno de los mitos. Los tercios perdían, claro que perdían. A veces sufrían derrotas importantes. El problema es que cuando una fuerza militar desarrolla semejante reputación, las victorias se convierten en pruebas de su grandeza, y las derrotas muchas veces terminan siendo olvidadas. Además, durante el siglo XVII, la guerra volvió a cambiar. Otros ejércitos europeos habían aprendido. Las armas de fuego eran cada vez más importantes. Las formaciones se hicieron más lineales y flexibles. Suecia, Francia, los Países Bajos y otras potencias desarrollaron nuevas doctrinas y estructuras militares. Mientras tanto, España seguía luchando constantemente. Y mantener guerras en tantos lugares cuesta una cantidad absurda de dinero. La monarquía española sufrió repetidas crisis financieras.
Los soldados continuaban teniendo problemas con sus pagas. Las guerras parecían no terminar nunca, y poco a poco, la ventaja que España había disfrutado durante décadas atrás comenzó a reducirse, hasta que llega la batalla de Rocroi. Era el año 1643. España y Francia estaban en guerra. Un ejército español entró en Francia y terminó enfrentándose a las fuerzas francesas cerca de la localidad de Rocroi. Los franceses estaban comandados por un joven duque de Enghien, que más tarde sería conocido como el Gran Condé. La batalla comenzó mal para algunas partes del ejército francés, pero su caballería consiguió imponerse y atacar a las fuerzas españolas, desde diferentes direcciones. Poco a poco, gran parte del ejército español fue derrotado o dispersado, pero en el centro quedaron varias unidades de infantería española, rodeadas, atacadas, y aún así continuaron resistiendo. La imagen de aquellos veteranos manteniendo la formación mientras el resto de ejércitos se desmoronaba terminó convirtiéndose en uno de los episodios más famosos de la historia militar española. Finalmente tuvieron que capitular, y durante mucho tiempo se contó Rocroi como el día que terminaron los tercios. Pero eso tampoco es exactamente cierto. Los tercios siguieron existiendo, y España siguió ganando batallas después de Rocroi. Lo que Rocroi representa mejor es otra cosa, un símbolo. Un mundo militar en el que los tercios habían alcanzado su mayor fama estaba cambiando. Francia estaba ascendiendo como gran potencia europea. España comenzaba un largo proceso de pérdida de hegemonía, y aquella infantería que durante muchas generaciones había sido una referencia en los campos de batalla europeos, ya no disfrutaba de su misma superioridad relativa. Entonces volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué tenían los tercios? No tenían un arma secreta, no eran invencibles y tampoco inventaron ellos solos las tácticas que utilizaban. Su fuerza surgió de una combinación de cosas: organización, disciplina, experiencia, capacidad para combinar diferentes tipos de armas, una enorme cantidad de veteranos y una cultura militar en la que muchos hombres pasaban buena parte de sus vidas combatiendo. Pero había otra cosa: la reputación. Porque la reputación también es combate. Cuando durante décadas escuchas historias sobre un enemigo que ha ganado batallas en Italia, Francia, Alemania o los Países Bajos, llegas al campo de batalla pensando que no tienes delante tuyo unos soldados cualquiera. Y los propios tercios tampoco llegaban pensando que eran soldados cualquiera. Habían heredado una tradición, combatían junto a veteranos, conocían las historias de quienes habían estado allí antes, y tenían que estar a la altura. Esa mezcla de experiencia real y leyenda terminó creando algo que sobrevivió incluso después de que los propios tercios desaparecieran. A comienzos del siglo XVIII, con la llegada de la dinastía borbónica a España, el ejército fue reorganizado, siguiendo modelos más modernos. Los viejos tercios fueron transformados progresivamente en regimientos. Era el final de una institución que había existido durante cerca de 2 siglos. Pero no de su historia, porque más de 300 años después seguimos hablando de ellos, seguimos discutiendo si realmente fueron los mejores, si Rocroi acabó con su leyenda, si Empell fue un milagro, si sus enemigos realmente los temían cuando entraban en batalla. Y probablemente esa sea una de las cosas más interesantes de los tercios. Detrás de la leyenda hubo hombres reales, hombres que marcharon miles de kilómetros, que lucharon, que pasaron hambre, que se amotinaron cuando no les pagaban, que ganaron batallas, y que también las perdieron. No eran invencibles, nunca lo fueron. Pero durante una época en la que España intentaba mantener un imperio extendido por buena parte del mundo, si en algún campo de batalla de Europa veías aparecer frente a ti un bosque de picas acompañado por un sonido de arcabuces y los estandartes de los tercios, bueno, probablemente sabías que acababas de meterte en un problema bastante serio. Espero que esta historia te haya gustado. Nos vemos en una próxima. Y recuerda que estas solo son historias.